impartir una charla titulada El anecdotario estrafalario del vestuario de 007, que va a ser pues un poco del estilo de las anteriores que he hecho con este título. Van a ser curiosidades graciosas, pero en este caso pues relacionado con el vestuario de James Bond, el vestuario de los villanos y demás. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, os comento que tiene formato de concurso. Os voy a hacer un total de 10 preguntas tipo test, con 4 opciones para escoger. Tenéis que apuntar en los folios las respuestas y luego cuando os pregunte por segunda vez, pues tenéis que levantar la mano para indicar cuáles han sido vuestras respuestas. Si acertáis, coger las fichas de póker para ir contabilizando los puntos y el ganador se llevará este fantástico premio sorpresa. Y bueno, pues vamos a empezar con Ian Fleming, como no puede ser de otra forma, porque es el creador del personaje, el escritor de las novelas, y hay que comentar que él era también muy sibarita como el propio James Bond, porque era cliente de Savile Row, pero no llegaba al nivel de saber absolutamente todo el vestuario. Tenía sus conocimientos, pero tampoco era un megaforofo de ello, y sí que decían que era muy quisquilloso. Los que le atendieron en las sastrerías de Savile Row, pues decían que estaba siempre muy pendiente de todos los detalles. Y bueno, en cuanto a las novelas, pues ya sabemos que siempre le gusta escribir de algo que él conoce, ¿no? Cuando habla de Japón, es que él viajó a Japón. Cuando habla de Las Vegas, estuvo en Las Vegas también. Bueno, pues que el tema del vestuario en ocasiones lo ha hecho también. Porque, por ejemplo, el vestuario de Hugo Drass, hay un caso en concreto que describió un traje que él mismo tenía en su armario. No es este caso, aquí he puesto bueno, para que veáis cómo era el Hugo Drass literario, de la novela Moonraker del año 55, la tercera novela. Y bueno, pues va de smoking. Bueno, pues esta es una imagen cogida. Pero el traje más aproximado que he visto del que describió en la novela es el que lleva el propio Hugo Drass en Moonraker del 79, porque es un traje azul cruzado y de raya diplomática. Este traje le tenía, ya digo, Ian Fleming en su armario y le gustaba eso, fijarse siempre en las cosas. Entonces aquí la anécdota graciosa, entre comillas, es que describió a James Bond elogiando lo bien que vestía este villano. De tal forma, lo que está haciendo ahí Ian Fleming es elogiarse a sí mismo, porque era un traje que él tenía en su armario. Y bueno, luego es verdad que a la hora de describir el vestuario de James Bond, pues no había escrito así gran cosa, y le preguntaron en la revista Playboy, en una entrevista, oye, ¿cuál es el vestuario de James Bond? E hizo exactamente lo mismo, se fijó en un traje que él tenía en su armario, que era un traje azul marino, corbata de nudo simple y una única hilera de botones. No tiene por qué ser esta la imagen, he puesto bueno, una imagen que está ahí con Connery, y eso es un poco la respuesta que dio cuando le preguntaron por el vestuario del James Bond literario. Y vamos ya con la primera pregunta del concurso de dificultad fácil. Lo he vuelto a hacer, fácil, medio difícil, como otras veces. Y la primera pregunta es, ¿cómo era el atuendo típico del espía antes de 007? A. Chándal. B. Gabardina y sombrero de ala ancha. C. Abrigo y vaqueros. O D. Traje de frac y gafas de sol. Bueno, pues ahí teníais la pregunta fácil. Bueno, ¿tenéis ya las respuestas? Sí. Venga, vamos con ello. A. Chándal, ningún voto. B. Gabardina y sombrero de la ancha. 1, 2, Todos, ¿no? Todos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues todos. Y nada, pues la C y la D, nada. Bueno, pues ahí acertado, la gabardina y el sombrero de la ancha, punto para todos. Coger fichas. Y aquí he puesto pues una imagen de una película del año 39 que era Confesiones de un espía nazi y efectivamente pues es lo que solíamos ver en las películas, en las series y demás, ¿no? Sin embargo, llega el James Bond literario y la asociamos más pues al smoking, a los trajes y eso va a ocurrir sobre todo a partir de el James Bond cinematográfico, que se va a representar muchas veces a las espías pues de una forma muy elegante, se les involucra también en situaciones de alta gama, vamos a decir, ¿no? En casinos, en cenas de gala y tal, y cambia el vestuario que solemos asociar pues, a las espías de la ficción, ¿no? Vamos a con la primera etapa del James Bond cinematográfico, la que tuvo Sean Connery, y aquí se puede comentar del propio Sean Connery que le gustaba vestir muy cómodo en su vida diaria. Él solía ir, pues eso, jersey, pantalones vaqueros y de ese plan. No era especialmente elegante en su vida diaria, era muy práctico, no solía llevar tampoco ni siquiera el peluquín, él iba normalmente sin él, y todo eso se lo ponía, iba de traje o de smoking o con peluquín, pues cuando iba a eventos, iba a premiers y demás. Fijaos si era pragmático, que cuando iba al campo de golf no iba en un deportivo, iba en una furgoneta porque era más cómodo para él cargar ahí los palos de golf. O sea, era muy práctico en todos los sentidos, a pesar de que, pues eso, es una persona millonaria y demás, él iba siempre a lo sencillo. Otra vez, lo que se puede contar ya de la primera película, de Agente 007 contra el Dr. No, del año 62, es que el director Terence Young le dijo que durmiera con el traje puesto para que estuviera cómodo durante el rodaje, porque él no tenía mucha costumbre de llevar traje, y mira, para que te habitúes él, duerme con él. Oye, pues le vino de maravilla porque luego se vio muy cómodo cuando tuvo que rodar las escenas. Vamos con la segunda pregunta del concurso. ¿Qué sastre proporcionó los trajes a Sean Connery? Dificultad media. A. Anthony Sinclair. B. Douglas Hayward. C. Demi Mayor. O D. Cyril Castle.
Ahí tenéis las opciones. Bueno, ¿lo tenemos todos? ¿Estamos? Venga. Anthony Sinclair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues habéis acertado todos, efectivamente. Punto para todos. Dos fichas. Tenemos miedo a que Luis no nos mire como No venía, seguro que... Esto lo escuchan en el directo. Claro, habéis aprendido los directos que hemos hecho, esto lo hemos comentado. Por eso lo he puesto. Y esto, bueno, también lo he puesto en la revista. Hay un artículo que hice hace un par de años que era de este tema. Bueno, pues comento. Y Anthony Sinclair, aquí le vemos tomando las medidas a Sean Connery, pues era muy exigente, era tan perfeccionista que en una ocasión montó en cólera solamente porque se le habían agotado las bolsitas de té que tenía para los clientes en su sastrería. Hasta ese nivel llegaba, pegó una bronca a los empleados impresionante. En otra ocasión, despidió a un empleado porque quería contratar a otro que estaba mejor cualificado. Una auténtica barbaridad, le puso una excusa tonta para echarle, oye, que es que no sabes manejar la plancha de vapor, pero bueno, se manejaba muy bien con la eléctrica, pero como no sabía manejar la plancha de vapor, le puso esa excusa para despedirle y traer a otro que era mejor empleado. Siempre estaba perfeccionando el negocio a cualquier precio, ¿no? Aquí al menos tuvo el detalle de buscarle un trabajo similar a esta persona que había despedido porque tenía muchos contactos en Savile Row y consiguió que siguiera trabajando de asistente de sastre en otra sastrería, ¿no? Aquí uno de los desafíos a los que se enfrentó Anthony Sinclair fue el tema de la pistolera, porque claro, no se podía notar que James Bond llevaba pistola debajo del traje. ¿Cómo lo resolvió? Pues haciendo un traje asimétrico. El truco está de esa manera y bueno, pues dice que al final pues no le costó tanto porque él tenía mucha experiencia y había hecho cosas más difíciles. Por ejemplo, en una ocasión tuvo que hacer un traje de frac con capacidad para 6 palomas grandes para el mago americano Channing Pollock. Entonces, después de haber hecho esto, cualquier cosa le parecía sencilla. Aquí tenemos otro dato impactante de la primera película de Doctor No. Se utilizaron 72 camisas de Sea Island. ¿Esto por qué es? ¿Por qué se utilizan tantas réplicas de los trajes? No solo porque no solo los lleva el propio actor Bond, lo llevan los especialistas, se te pueden manchar, se te pueden romper. Y los productores tienen que tener mucho cuidado con esto, porque si te quedas sin camisa, tienes que parar el rodaje y vale muchísimo dinero cada día que tienes a gente parada trabajando en la película. Ese es el motivo por el que se hacen tantas réplicas, aparte que también a veces tienes que contar la historia del personaje a través del vestuario. Tienes que tener una camisa limpia, una con sangre, otra con sangre y agua, otra con sangre, agua y roturas. Todo eso es muy necesario en las películas para que no se pare el rodaje y por eso hicieron 72 de esta marca. Hablando del tema de las camisas, pues hay que contar que los camiseros tuvieron también un pequeño desafío a la hora de proporcionar camisas a medida para Connery porque no tenía la talla habitual de sus clientes. Estamos hablando de una persona que había sido culturista como hacía mucho tiempo, y claro, tenía un cuello muy ancho, mucho pecho y mucha cintura, y encima medía 1,88. Todo eso determinó pues, la dificultad a la hora de hacer las camisas para Connery. Siguiendo con el tema de las camisas, es el puño cóctel el que utiliza el James Bond literario y vemos que las películas pues se respetó porque aquí en esta imagen se le puede ver ese formato de puño que a raíz de su asociación con el James Bond cinematográfico se llama también puño James Bond. Esto ocurre con muchas cosas de la franquicia, acordaros de la isla James Bond de Tailandia, cogió el nombre también por el rodaje de Los Pistola de Oro. Bueno, pues en temas de vestuario a veces ocurre eso también, que adopta el nombre de James Bond. Y bueno, pues se caracteriza, como veis aquí, porque no lleva gemelos. Esto se hizo, lo utilizaron sobre todo los más adinerados de esta época, que eran clientes de Savile Row y estaban continuamente viajando. Entonces, al utilizar este puño cóctel, ya no se tenían que preocupar de perder los gemelos, porque muchas veces iban a las sastrerías y tal, joder, he vuelto a perder los gemelos en mi último viaje. Bueno, pues con el puño cóctel, esas son las ventajas que tiene. Al no tener gemelo, no tienes ese problema. El puño cóctel, por cierto, lo utilizó en la vida real el actor David Niven, que como sabemos luego interpretó a James Bond unos años más tarde, en el año 67, la parodia oficial Casino Royale. Siguiendo con el tema de las camisas, pues el camisero principal de estas películas siempre ha sido Tarbul Nasser. Como vemos aquí, estaban fabricando una camisa a medida para Connery, pero no ha sido el único. Por ejemplo, otro camisero ha sido Frank Foster, que trabajó principalmente en la etapa de George Lazenby y Roger Moore. Y aquí lo que quiero comentar es que los sastres, los camiseros, no solamente hacen ropa para el actor Bond, muchas veces hacen también para otros personajes e incluso para los productores que hacen encargo aprovechando la ocasión del rodaje, ¿no? Y bueno, pues aquí por ejemplo, bueno, Frank Foster, antes de nada quiero comentar que tenía en propiedad un Aston Martin DB5, para que nos veamos el nivel que tenía este camisero, este sastre. Y claro, le pidieron, oye, por favor, ¿nos puedes dejar el coche para el rodaje de Goldfinger? Y él se negó en rotundo, porque claro, no querían que se le rayara o que se estropeara, y al final, gracias a Harry Salman, tuvimos el DB5 en la película, porque consiguió dos gratuitamente del propio fabricante Aston Martin.
y esto le vino muy bien luego a las ventas. Al principio no lo veían claro, se negaban y demás, y a base de insistir, Hal Stallman lo consiguió, y ahí empezó más que nunca lo del product placement en estas películas, el emplazamiento de productos en pantalla. Consiguen cosas gratuitamente porque el salir con James Bond ya va a aumentar las ventas y es un beneficio muy importante. Mismamente, el mejor ejemplo que tenemos es El Mañana Nunca Muere. Los 100 millones de dólares de presupuesto vinieron del product placement. Les salió la película gratis solamente por todos los productos que habían puesto en pantalla. Y bueno, siguiendo con Frank Foster, este camisero contaba que, lo que cuentan un poco todos estos sastres que trabajan con el mundo del cine, que los plazos de entrega eran horribles, porque tienes que hacer muchas réplicas en muy poco tiempo, metiendo las extras, trabajando incluso de noche, y aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos al actor Walter Gotell, que es el que interpretó a Morceni en Desde Rosca al Amor, y en 6 ocasiones al General Gogol en las películas de Roger Moore, y en una ocasión tuvo que ir a su casa de noche, que estaba situada en Chelsea, en Londres, para acabar el trabajo de su vestuario. Una auténtica barbaridad, pero esto dice que era lo normal en el mundo del vestuario cinematográfico. Aquí tenemos una foto más reciente de Frank Foster, varias décadas después, pues poco antes de que falleciera. Y bueno, pues comentaba al respecto de su trabajo en James Bond, que dice: no hice apenas dinero con las películas de James Bond. ¿Por qué? Porque dice que rechazó una oferta, de la que luego se arrepintió de haber rechazado, que le hicieron los productores de bajarse el sueldo a cambio de que su nombre apareciera en pantalla. Bueno, pues dijo, no, yo quiero mi sueldo íntegro. Bueno, pues le pagaron el trabajo y claro, dice que eso pues ganó muy poco dinero porque entre que metes horas extras, trabajar por la noche y tal, no le rendió cuenta. Hubiera preferido que hubiera aparecido su nombre en pantalla, porque todo lo que apareció en pantalla luego se aumentaban las ventas. En el caso de las camisas, como no salía quién las había proporcionado, pues no notó un aumento de ventas como sí pasó, por ejemplo, con la Aston Martin DB5. Dice que lo más complicado que tuvo que hacer este Frank Foster, este sastre, en estas películas, no eran las camisas de James Bond o el vestuario de los personajes, sino sobre todo aquellas cosas que se salían de lo habitual en su taller. Por ejemplo, hizo las mallas de las pilotos del circo volador de Pussy Galore en Goldfinger. También le costó hacer esta chorrera de encaje que lleva George Lazenby en estas escenas del Hotel Palacio de Estoril en Portugal, porque claro, también se salía de la norma, no era lo que hacían, vamos a decir, de forma diaria. Lo mismo pasó con esta camisa safari que lleva Roger Moore en la escena de la cacería de Octopussy, pues no era lo habitual en la tienda, y mucho menos la camisa roja que lleva en esa misma película cuando se hace pasar por uno de los gemelos lanzacuchillos. Esto es lo que dice que más consume tiempo y que más problemas les daba. Vamos con la tercera pregunta del concurso de dificultad difícil. ¿Qué firma proporcionó el sombrero de fieltro de Sean Connery? A. Jason & James. B. Locke & Co. C. Seeberger o D. Stetson. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, ¿lo tenemos todos? ¿Estamos? Venga, vamos con la A. Jason & James. Ningún voto. B. Locke & Co. 1 y 2 votos. C. Seeberger. 1 voto. Y D. Stetson. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la respuesta correcta era Locke & Co. Punto para Bien más. Se adelantan en el marcador. Bueno, pues comento la anécdota estrafalaria, bueno, por lo menos impactante de Locke & Co. Es que es el segundo negocio más longevo de Londres, porque lleva abierto desde el siglo XVII. Y en el primer puesto hay una carnicería que lleva más de 500 años abierta. Son datos bastante curiosos y para que nos demos cuenta de la calidad de la ropa que proporcionaban los productores de James Bond. Lo mejor de lo mejor, eran los mejores sombreros del país. Bueno, vamos a ver ahora una escena de Desde Rosca al Amor en el que lleva este sombrero, aunque también lo llevó en Doctor No cuando llega a Jamaica, es el mismo sombrero. Vamos a verlo. Hermosa vista. Bueno, pues aquí, ¿cuál es la anécdota de este sombrero? El tema del color. En pantalla nos parece verde en las dos películas, pero en realidad todos estos sombreros son siempre marrones, como vemos en esta imagen.
nos engaña completamente la imagen cinematográfica, pero es algo que ocurre en más ocasiones en el mundo del cine. Por ejemplo, el Imperio Contraataca, la parca que lleva Harrison Ford como Han Solo en la base eco de Hot nos parece de color azul, pero si ves fotografías de rodaje era marrón. Pasa un poco lo mismo. Entonces, a raíz de eso, todas las figuras de acción de Han Solo en Hot con la parca siempre han sido de color azul, todos los muñecos, las figuras y demás, salvo en los últimos años que ya las firmas de estas que hacen, por ejemplo Hot Toys, que hacen figuras de 300 euros, le han puesto con parca marrón, pero realmente en pantalla nos parecía azul. Pues aquí un poco lo mismo con el color del sombrero, y vamos a comentar que este sombrero se inventó en los años 40 y apenas se cambió el diseño. Esta es una imagen actual y es prácticamente idéntico al que llevaba Sean Connery en aquel entonces, ¿vale? Lo podemos comprar y llevar más o menos el mismo diseño, lo que pasa es que claro, son muy caros, pueden llegar a costar $400 estos sombreros, y recibe el nombre de Sandown porque cuando se empezó a utilizar en los años 40, lo utilizaba la gente sobre todo para ir a ver carreras de caballos allá en Inglaterra, y uno de los circuitos se llamaba Sandown. Bueno, pues a partir de entonces este sombrero de fieltro cogió ese nombre. Pasando ahora al tema de las corbatas, vemos aquí a James Bond, Sean Connery en Doctor No llevando una corbata con nudo Windsor. Bueno, pues esto contradecía a Ian Fleming porque la novela Desde Rosa con Amor decía que James Bond nunca se fiaba de nadie que utilizara corbata de nudo Windsor. Bueno, pues esto se dieron cuenta los productores con la siguiente película, Desde Rosa con Amor, y lo cambiaron con un nudo en 4 en mano, que hay no sé cuántos mil nudos distintos, cada uno de su forma distinta, pero por lo menos pues tuve el detalle de que ya habían leído la novela Desde Rosa con Amor para hacer el guión de la película, se percataron de ese detalle de que James Bond comentaba eso y ya lo cambiaron a partir de la segunda película, y digamos que entre comillas pues se evitó el error que habían cometido en la primera, ¿no? En cuanto a anécdotas de Sean Connery hay que comentar que, claro, recibió tantísimos trajes de las 6 películas que hizo para la EON de James Bond que lo utilizaba sobre todo en los eventos, en eventos como premiers o eventos de gala, llevaba trajes que había llevado durante los rodajes como James Bond. Aquí vemos el ejemplo de la premier de Doctor No, y dice, claro, llegó a tener tantos que incluso pagaba a su contable con ellos en algunas ocasiones, porque claro, tenía de sobra, ¿no? Le pasó también a su doble principal, a Bob Simmons, el especialista. Llegó a tener más de 40 trajes de James Bond por haber participado como doble de Sean Connery en esas 6 películas. Claro, tenía que tener un armario entero lleno de trajes de James Bond. Como anécdota de la propia premier, comentar que aquí vemos a Sean Connery con Sina Marshall, que interpretó a la señorita Taro. ¿Por qué no está aquí Sean Connery con su mujer de aquel entonces, que era la actriz Diane Cilento? Porque habían tenido una fuerte discusión poco tiempo antes y la actriz no le quiso acompañar a este evento. Bueno, ya sabéis que en Desde Rosa con Amor se duplicó el presupuesto, costó $2 millones cuando el Doctor No había costado $1 millón, porque claro, había tenido mucho éxito, se duplicó el presupuesto, y esto influyó en el vestuario. Se gastaron 1000 libras solamente en trajes y complementos para el personaje de James Bond. Fijaros que con 1000 libras pudieron comprar 7 trajes de Sinclair, entre ellos el smoking de esta escena del prólogo, ya sabemos que es una especie de impostor, ¿no? Y fijaos que solo costó 1000 libras. Actualmente será imposible, porque solamente un traje de Sinclair ya puede superar las 1600 libras. Entonces esto ha cambiado mucho el tema del dinero de esta época a la actualidad. Una anécdota que contar de la etapa de Connery, por supuesto, es el tema del prólogo de James Bond contra Goldfinger del año 64, cómo se hizo este efecto del buzo. No se pudo usar un buzo auténtico de neopreno porque son piezas muy ajustadas y no puedes tener ropa debajo. Entonces el departamento de vestuario de la película le confeccionó un buzo hecho de nylon para que fuera holgado y pudiera tener el smoking blanco debajo. Y bueno, pues constituyó, como sabemos, una de las escenas más icónicas, ya no solo de esta película, sino de toda la franquicia. Vamos a ver con el segundo actor Bond, el modelo australiano George Lazenby. Y bueno, pues aquí ya sabéis que solamente hizo una única película, y la anécdota graciosa es que en Inglaterra pues eso sentó bastante mal, que rechazaba el personaje, y se empezó a decir a partir de entonces hacer un Lazenby cuando alguien solo hacía una cosa una única vez. Y aparte pues no le dejaban, por ejemplo, hacer reservas en restaurantes de lujo como había hecho hasta entonces. El cine también le dio la espalda y no hizo grandes películas a partir de entonces. Lo más que hizo fue, ha sido lo más importante, pues películas de artes marciales, lo que más éxito tuvo, y fue pues por dos razones principalmente. Rechazó un contrato de 6 películas y más o menos porque su agente le recomendó dejarlo y labrarse su propia carrera, porque en los 70 James Bond va a desaparecer, cosa que como sabemos no ocurrió ni mucho menos, y también porque no le gustó las condiciones del contrato. Se llamaba un contrato esclavo de la cantidad de condiciones que tenía. Le decía qué películas puede hacer, cuáles no, qué puede hacer en su vida diaria y qué cosas no. Ya lo había sufrido bastante en el rodaje de Al servicio secreto de su majestad, de su película del año 69, no lo habían dejado montar en moto, no lo habían dejado esquiar, aún así el de Strange lo había hecho, pero muchas prohibiciones de ese estilo, no iba a soportar eso durante 6 películas y dijo de dejarlo. Él se arrepintió luego a posteriori de no haber hecho por lo menos una segunda,
porque se distribuyó la información de que había sido despedido por no haber dado la talla, y no fue así. Los productores le querían para 6 películas y él lo rechazó, pero la historia que se difundió fue la otra y le perjudicó muchísimo a lo largo de su carrera, ¿no? Y en cuanto al tema del vestuario, pues se cambió de sastre. Aquí contrataron a Dimi Mayor, que también solo trabajó en esta película, se podría decir que hizo un Lazenby. Y bueno, pues aquí quisieron cambiar de sastre para dar un look más moderno a los trajes de este nuevo James Bond, aprovechando que era modelo. Y por ejemplo, pues aquí vemos el traje que lleva cuando James Bond llega al Hotel Palacio de Estoril de Portugal, y tiene pues eso, un corte un poquito más moderno. Y lo que pasa es que eso, que luego cuando volvió Sean Connery en Davantas Paternidad, volvieron otra vez a Anthony Sinclair. Y como he dicho antes, no solamente los sastres hacen ropa para James Bond, hacen también para otros personajes. Por ejemplo, Demi Mayor hizo 2 trajes para M, en este caso pues de un corte, como vemos, más clásico. Y aquí pues aprovecho para comentar la anécdota de Desmond Llewellyn, que le tenemos aquí como Q, que llevaba sus propios trajes de su armario. Lo hizo en Desde Rusia con Amor, y ya a partir de entonces, como les gustaba a los productores ese estilo tan conservador para los trajes de Q, pues adelante con ello. Todos sus trajes eran siempre de su armario, salvo el traje que menos le gustó de toda la saga, que es el traje rojo de Abyss en El Mañana Nunca Muere, que se le pareció espantoso, pero era el que exigía la escena, y ese por supuesto no era de su armario, pero el resto eran todos de su armario y eran muy conservadores. Y dice que nunca me elogiaron por mis trajes, salvo en una ocasión, en Paraná para Matar, en la escena de Ascot, porque ya sabéis que va con un traje pues muy en plan frac, ¿no? Con un sombrero de copa, una cosa espectacular. Y dice, mira, para una vez que me han elogiado por mi traje, no era mío, porque había heredado ese traje de un amigo suyo que había fallecido esa misma semana. Entonces dice, para una vez que me elogien por mi traje, llevaba un traje de un muerto. Siempre Desmond Llewellyn lo comenta con mucho sentido del humor, ¿no? Otro traje que también hizo este sastre de Demi Mayor fue el abrigo de Blofeld, también muy espectacular para esta escena en la que están jugando al curling en Pico Gloria. Y también hizo incluso un traje para Harry Salman. No sé si fue este mismo de la imagen, no tengo ese dato, pero bueno, sí que le hizo un traje para, ya digo, los productores a veces aprovechaban para mandar trajes a los propios sastres de las películas. Y bueno, pues aquí hay que contar la anécdota estrafalaria de que Harry Salman, ya sabéis, que vestía de una forma muy extravagante. Le gustaba vestir solamente de un único color en su vida diaria, vamos a decir. Otras veces no, cuando iba a ser de rodaje, en ocasiones iba con traje, de smoking iba a las premiers, pero en ocasiones, ya digo, más del día a día, pues vestía, por ejemplo, camisa roja, un cinturón rojo, pantalón rojo y calcetines rojos, o lo mismo en amarillo, o lo mismo en verde, ¿no? Y en los Playboy de Studios, por ejemplo, solía ir también de esa forma tan informal, tan extraña para el resto de las personas. Y claro, el equipo de rodaje se burlaba de él. En una ocasión, un miembro del equipo le dijo a otro, susurrando para que no escuchara el productor, ahí viene Harry con el conjunto banana, cuando iba entero de amarillo. Y bueno, pues ahí hemos dicho que Demi Mayor solo trabajó en esa película de Lazenby, pero su hijo Andrew trabajó para el Madame Tussauds cuando hicieron estas 6 figuras de cera hace un par de años, y él se encargó de hacer estos 6 smokings de color azul medianoche, basándose en el patrón del que había hecho su padre para George Lazenby, pues para rendirle homenaje por su trabajo en esa película. Entonces digamos que el legado de Demi Mayor pues continuó hasta este evento. Y bueno, hablando del tema del color del smoking, pues en las películas siempre nos parecen negro, pero en realidad son azul medianoche. Y viene una pregunta relacionada con esto. Cuarta pregunta de dificultad fácil. ¿Cuál es el origen del smoking azul medianoche? A. Era más barato que el negro. B. Hubo escasez de tela negra. C. Lo puso de moda una novela. O D. Se quería evitar la confusión con el metre. Bueno, pues ya tenéis las opciones. Bueno, ¿lo tenemos? Sí. Venga, A. Era más barato que el negro. Ningún voto. B. Hubo escasez de tela negra. Un voto. C. Lo puso de moda una novela. Ningún voto. Y D. Se quería evitar la confusión con el metre. Los otros 8 votos. Y habéis acertado, punto para todos. ¿Estás en directo? ¿Cómo es que te has confundido? Pues porque no me acordaba. Pues bueno, pues voy a comentar el tema este. He puesto aquí una imagen representativa de Charles Chaplin con un smoking negro de esa época, pero a partir de los años 30, claro, se empieza a quejar la gente, los clientes de Savile Row, porque es que muchas veces voy a un restaurante, me confunden con el metro, ¿no? Porque voy también con un smoking negro. Y la opción que se hizo fue eso, color azul medianoche, que es lo que lleva James Bond. Si nos fijamos en fotos promocionales se ve mejor el color, pero en pantalla nos pasa lo mismo que con el tema del sombrero, que nos parecen todos negros, ¿no? Pero el color realmente es más como la imagen de la derecha, que es una imagen más moderna, y que hemos visto pues a Daniel Craig en Skyfall, en fotos promocionales, y se aprecia que es más este color y no el negro, ¿no?
Vamos a ver precisamente ahora el vídeo de George Lazenby con Smokey. Qu'est-ce que c'était ce cocktail? Tu l'as aimé? C'était un chip là.